Hola, buen día. Le damos la bienvenida a Norma Lilia Eslava Vargas, a quien tenemos como invitada y expositora, quien es estudiante de la carrera Estudios Sociales en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García. Actualmente cursa el octavo semestre de la carrera. Muchas gracias por la invitación. Este episodio está relacionado con la marginación, pobreza y exclusión que viven las comunidades indígenas. Agradecemos a la compañera Pamela Jocelyn Borges Jaimes por su presentación y a la compañera Viviana Lisbeth Hernández Puebla, quien nos estará auxiliando en el soporte técnico. Gracias, Viviana. Sin más preámbulos, entremos al tema. Em, ¿Nos puedes explicar qué son las comunidades indígenas? Los indígenas son grupos sociales y culturales que comparten vínculos con la tierra y la naturaleza, los cuales están vinculados con su identidad, cultura y medios de subsistencia, así como su bienestar físico y espiritual. Son representados tradicionalmente por un líder o una organización que no es perteneciente a su comunidad o cultura. Su lenguaje es distinto al de la región en que están ubicados, aunque también muchas comunidades han perdido su lenguaje nativo o están al borde de la extinción debido a los desalojos de sus tierras o reubicaciones. Existen 7.000 idiomas en el mundo y las comunidades indígenas hablan cerca de 4.000 de estos idiomas, y cerca de la mitad de estas lenguas están en peligro de extinción. Nuestros antepasados partieron de países asiáticos y llegaron aquí a través de un cruce en el norte hacia el continente americano, hace 12.000 años. Al principio cazaban animales y recolectaban plantas para sobrevivir. Las comunidades indígenas del sur domesticaron el maíz y las plantas para su consumo, lo que les permitió fundar aldeas y con el paso del tiempo ciudades, creando grandes civilizaciones como La Venta, Teotihuacán, Palenque, Chichén Itzá, Cholula y México Tenochtitlan, conocida como Mesoamérica. En el norte del país, conocido como Aridoamérica, los pueblos seguían con la caza y la recolección, y eran conocidos como nómadas. Con la conquista de 1521, los españoles conquistaron Mesoamérica y en Aridoamérica, después de unos 300 años, y con el exterminio de las poblaciones, los obligaron a ser agricultores para que fueran sus sirvientes. Indígena, que quiere decir originario de un país en su aceptación básica, pero que tiene diversos significados culturales, económicos y políticos. Existen más de 60 grupos etnolingüísticos con sus propias lenguas, tradiciones y que conservan características de sus formas de vida ancestrales. En México no existe una mayoría mestiza ni una minoría indígena, sino muchos grupos con culturas y formas de vida diferentes. La palabra indio se suele utilizar como insulto en muchas partes del país. Sin embargo, no saben que esta palabra fue utilizada en 1492 por Cristóbal Colón, porque creyó que había llegado a la India. En el programa de los pueblos indígenas 2018-2024 nos menciona que el Gobierno de México reconoce que las comunidades indígenas tienen la capacidad de definir sus formas de organización política, su desarrollo económico, social y cultural, para así poder superar las condiciones de pobreza, marginación, exclusión y desigualdad que sufren. Por eso se creó el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas para que sean sostenibles con sus tierras, territorios y recursos naturales, y así puedan fortalecer su autonomía. ¿Y qué tipo de marginación sufren las comunidades indígenas? La marginación que sufren las comunidades indígenas se da por medio del proceso de desarrollo y los procesos de marginación que limitan las oportunidades sociales para los ciudadanos y sus familias, así como para las comunidades, y esto los vuelve vulnerables. La exclusión viene desde los tiempos después de la conquista, donde los sacerdotes humillaban a los padres delante de los hijos
y las representaciones eran para hacer patente la derrota de las culturas indígenas y la subordinación de los adultos a los jóvenes cristianizados. Francisco Pimentel, en su libro Memorias sobre las causas que han originado la situación actual de la raza indígena en México, define la nación para los liberales como una reunión de hombres que profesan creencias comunes que están dominadas por una misma idea y tienden a un mismo fin. Con esta definición excluyeron a los indígenas. El mestizaje tiene una dirección progresiva que privilegia el dominio de la blancura, que es la representación racial de lo europeo occidental del superior, que dio como resultado revueltas entre 1830 y 1860, incluyendo la llamada Guerra de Castas. La eliminación de los indígenas del proyecto de la nación está vigente hasta nuestros días. Son discriminados cuando usan su lengua nativa, su vestimenta originaria o incluso por sus rasgos físicos. Esto les impide el acceso a trabajos y a oportunidades que sí están disponibles para otros mexicanos. En los medios de comunicación, como películas, series, telenovelas, etc., la mayoría de los actores son de físico europeo y los que tienen rasgos indígenas se representan como tontos, ignorantes y vulgares. Esto fomenta y agrava el racismo que se practica en la sociedad. Por favor, ¿nos puedes hablar un poco sobre la pobreza que sufren las comunidades indígenas? El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reconoció que el 69.5% de la población indígena vive en situación de pobreza y en las localidades de menos de 2.500 habitantes, el 78.7% de la población es pobre. De acuerdo con los estudios realizados, 1 de cada 4 personas indígenas de distintos países se encuentra en pobreza extrema. Las entidades que cuentan con mayor presencia indígena tienen las mayores reservas de recursos naturales, pero los estados que viven los niveles más altos de marginación del país son Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Durango y San Luis Potosí. También existen pueblos que prácticamente están desapareciendo sin que el Estado mexicano tenga políticas públicas de rescate, preservación y revitalización lingüística. Con la pandemia del 2019 se agrava esta tendencia, pues muchos habitantes de la tercera edad de las comunidades indígenas murieron y se perdieron todos estos conocimientos. El porcentaje de la población indígena que cuenta con ingresos suficientes y no representa ninguna carencia social en el 2018 representaba el 6.9% de la población indígena total y en las zonas rurales representa el 1.7% de la población. Cabe resaltar que no cuentan con los servicios básicos de educación, salud, alimentación, empleos, vivienda y seguridad social. En el siglo XXI todavía existe una desigualdad social, en donde las comunidades indígenas y afroamericanas están en la última escala de la sociedad, viviendo una desaparición de culturas y etnias, pues de las 68 lenguas y grupos étnicos que existían, 31 están en alto riesgo de desaparecer y 37 están amenazadas. ¿Nos puedes explicar cómo se manifiesta la exclusión en las comunidades indígenas? Esta se manifiesta a través de la pobreza, desigualdad y exclusión, ya que estos términos suelen ir unidos y desafortunadamente se han convertido en una cuestión política. Cada sexenio, los gobernantes tratan de incluirlos en el proyecto de la nación, con acciones que son insuficientes, pues la situación de pobreza que sufren las comunidades indígenas no cambia, ya que siguen siendo excluidas, no solo de la Constitución desde 1917, a pesar de haber formado parte activa en la Revolución Mexicana, ni asegurar su incorporación en la esfera política. La reforma implementada en 1992 en el artículo 4 y en las reformas constitucionales promulgadas en el 2001 son insuficientes para que las comunidades indígenas sean incluidas con el proyecto de la nación. Dado a las riquezas de sus culturas y a la capacidad de sus tierras, las comunidades indígenas viven en condiciones de pobreza
marginación y discriminación en todos los ámbitos de la vida cotidiana, mientras que el colonialismo interno ve la negación, la exclusión, el abandono y el racismo como una situación que el gobierno no ha podido controlar con las políticas públicas, las cuales ayuden a sus formas de organización, sean reivindicadas para una mejor calidad de vida. A manera de cierre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pide que se aplique la interculturalidad como política de Estado y México sea una nación pluriétnica y multicultural, que proteja la diversidad y pluralidad cultural, que se tomen en cuenta la historia de las comunidades indígenas y que éstas tengan participación en la toma de decisiones para su buen vivir y la satisfacción de sus derechos como personas, pueblos y comunidades indígenas. Tenemos la participación de la compañera Pamela Jocelyn Borges Jaimes en este episodio y a Viviana Lisbeth Hernández Puebla por su apoyo técnico. Y a usted que nos escuchó, lo invitamos a escuchar el siguiente episodio de estos podcasts titulados Pasado y Presente de las Comunidades Indígenas y Afrodescendientes, que hablarán de temas de gran importancia en nuestra cultura. Gracias.